En general a la población le gusta el éxito de una persona con un don particular. No es mi caso, soy más normal que una mata de habas y lo que sí que he hecho es trabajar duro el tiempo que ha hecho falta, aunque no me apeteciera, y todos los días de estos 20 años o prácticamente todos los días. Vale, si eres joven, pues tienes una serie de ventajas, ¿no? Pero, ¿y si tienes 40 o 50 años ya no puedes emprender? Claro que puedes emprender. Normalmente ahí vas a ser más sabio y si has tratado bien a las personas de tu alrededor, vas a tener muchos más contactos. De hecho, suele ser más probable que tu proyecto sea viable si tienes 45 que si tienes 25. Es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando inicié mi actividad empresarial, porque algunas no las habrá contemplado todavía esa persona, porque otras a lo mejor no les ha dado la importancia que en mi opinión debería dársele. ¿Y para quién es la bomba este libro? O sea, ¿quién dirías, oye, te lo recomiendo? Muy buena pregunta. Yo creo que para eso tienes que volverte a leer el libro y sacar tus propias conclusiones. Bienvenido, Eduardo. Un placer estar aquí contigo de nuevo, Carlos. Bueno, ha pasado tiempo, ¿verdad? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Casi 2 años. Agosto 2023. Año y medio, sí. Año y medio. Han cambiado muchas cosas. Muchísimas. En mi caso, desde luego, imagino que en el tuyo también. En el mío pero, también. Sí, pero justamente en noviembre, a final de noviembre de 2023, precisamente, se produce la venta del 100% de las participaciones de Clínica Atenea y llegan otros propietarios a ese proyecto. Y yo en este tiempo pues he hecho cosas diferentes, incluidas escribir un libro. Ah, oye, te preguntaré sobre ello. Sí, perfecto, luego te cuento lo que quieras. Bueno, yo creo que quien nos haya seguido un poquito te conoce ya muy bien, pero imagínate que llega de repente alguien nuevo y no te conoce absolutamente nada. Cuéntanos muy rápidamente quién eres. Vale, soy Eduardo Martínez Marc. Primero trabajé por cuenta ajena durante 11 años, los 6 primeros en una empresa pública, Renfe, y otros 5 años por cuenta ajena en otras 3 empresas, incluida Burger King en Londres. Y en 2022 promuevo la constitución de Clínica Atenea, busco 10 socios en aquel momento y arranca un proyecto muy bonito el 3 de marzo del 2003, el 3 del 3 del 2003. Arranca ese proyecto en Aldaya inicialmente y el día de la venta que te narraba hace un momentito había 4 clínicas en funcionamiento. Ahí yo fui el director general prácticamente todo el tiempo, menos el último periodo. 4 clínicas en funcionamiento, 270 profesionales vinculados al proyecto y se realizaron 368.000 atenciones sanitarias solo en 2023. Éramos la red de policlínicas con diferencia más potentes de la provincia de Valencia. Wow. Me lo has puesto fácil esta vez. Sí. Por fechas. 20 años. Sí. No son muchos. A mí se me han pasado volando. a mí se me han pasado volando, la verdad. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque, oye, 20 años para conseguir resultados, para luego esa futura, o en este caso pasada venta. Ahora un poco las tendencias que se llevan ahora es conseguir resultados rápidos, iniciar proyectos en 3-4 años, crecerlos, escalarlos muy rápido y salirme a hacer un éxito rápido. Esto va un poco en contra, ¿no? de lo que se está viendo actualmente o de un poco de la tendencia del mercado. Sí, bueno, esa es, en mi opinión, desafortunadamente una tendencia. Yo no encarno ese papel, ¿no? Mi papel ha sido más el de cocinar las cosas a fuego lento, ¿no? Sin prisa, trabajando en todos los ámbitos a medio y largo plazo y eso sí, esforzándome muchísimo, ¿no? Es verdad que sé que en general a la población le gusta el éxito de una persona con un don particular. No es mi caso, soy más normal que una mata de habas y lo que sí que he hecho es trabajar duro el tiempo que ha hecho falta, aunque no me apeteciera, y todos los días de estos 20 años o prácticamente todos los días. Hay una frase muy chula de Woody Allen que dice: me ha costado 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Es un poco así, ¿no? Dices, oye, qué fácil es escucharlo y qué fácil esto lo sabemos todos, pero qué difícil es aplicarlo. Sí, pero bueno, yo creo que ese es el camino que casi seguro, si tienes esa orientación, te permite conseguir esos objetivos
más ambiciosos. Si quieres hacerlo en 2 años sin despeinarte, va a ser muy difícil, o incluso el ejemplo que tú planteabas de 4 años, escalarlo y lograrlo, pues muy poquitos lo logran. Sin embargo, con un proyecto más a largo plazo, teniendo claro que no hay prisa, que las cosas se hacen poquito a poquito, creo que es mucho más probable lograr esos objetivos. Eduardo, ¿siempre has querido ser emprendedor? Pues la verdad es que no. Yo llego al mundo del emprendimiento de casualidad. No había tradición emprendedora en mi familia. Hay un momento en que estoy trabajando por cuenta ajena y un compañero de carrera me propone subirme a un proyecto. Ese proyecto ya está prácticamente en funcionamiento. Fui el octavo y último socio de ese proyecto, pero el que lideró aquel proyecto fue la otra persona y yo fui pues el acompañante, ¿no? Es verdad que llega un momento que no me identifico con los valores que mueven esa organización. A partir de un momento digo, uy, esto no me hace sentirme cómodo y digo, aquí no quiero continuar porque no me identifico con esa filosofía de empresa, y es cuando decido montar Clínica Atenea. Es decir, que no nace de una tradición empresarial, ni siquiera yo buscaba el emprender, casi que fue por casualidad. Una cosa llevó a la otra. Y de hecho el concepto de Clínica Atenea nace más como un concepto de autoempleo. ¿Autoempleo? ¿Qué te refieres con autoempleo? Bueno, no sé si es el mejor término, ¿no? Claro, porque sí que es verdad que sería un autoempleo grande, pero que el proyecto inicial era Aldaya. Lo que Ya. pasa es que de repente, bueno, hay una oportunidad de mercado y empiezas a dar pasos en una dirección que te invitan a crear una segunda clínica y una tercera y una cuarta. Pero bueno, de la primera a la segunda pasaron 9 años. Y ese primer gran paso fue más con motivo de una crisis que no como una estrategia muy sesuda y preparada y programada. Bueno, si nos quedábamos en Aldaya, nos tocaba despedir a trabajadores porque habíamos perdido a nuestro primer cliente y decidimos que no tenía sentido hacerlo, que teníamos gente muy válida, muy alineada con nuestros valores, teníamos una posición financiera muy sólida, había una oportunidad de mercado, nos venían muchos pacientes desde Torrent, que es una ciudad, a Aldaya, que es un municipio. Bueno, luego había una necesidad real en aquel mercado y dimos el paso. Es verdad que luego ya con Clínica Atenea El Osito, que fue la tercera en 2017, o con Clínica Atenea Alfafar, que fue la cuarta en 2023, muy poquito antes de la venta, fue un proceso como más lógico, más de oportunidad. No hubo un detonante en la que nos la jugamos a doble o nada, ¿no? Ya. Fue un proceso como más natural. ¿Y para ti en qué momento pasó de ser de un autoempleo a una empresa? Pues desde muy temprano yo empiezo a tener una obligación con los socios. ¿Vale? Entonces, esa obligación con los socios que han invertido un capital hace que el concepto de tamaño y un poquitín más ambicioso, sin correr, con vocación de medio y largo plazo, como narraba hace un momentito, está siempre presente. Pero esos socios era como su voz en off diciéndome, Eduardo, nosotros queremos recuperar nuestra inversión, queremos tener una pequeña rentabilidad, y eso me obligó a dar mi mejor versión. En ese sentido, eso no lo narro específicamente en el libro, pero el tener esos socios detrás me obligó a ser un puntito más ambicioso. Quiero hacer un pequeño inciso. Has comentado, sobre todo al principio y luego en un momento, que durante este tiempo pues has escrito un libro, ¿no? Sí, sí. Pues me gustaría que nos contases un poquito de él, que tú mismo presentaras el libro y sobre todo que me dijeses a quién va dirigido. Muy bien. Bueno, el libro se titula Emprendo o trabajo para otros, experiencias de un empresario, y el libro va dirigido, igual suena muy ambicioso, ¿no? Pero a todo el mundo que no esté posicionado en la máxima, nunca trabajaré para mí mismo. Es decir, que a partir de ahí, persona en edad de trabajar, que no diga, oye, yo estoy muy cómodo, cómoda trabajando por cuenta ajena y no me planteo la posibilidad de iniciar un proyecto empresarial por mi cuenta. A quien no esté en esa posición, le sirve. Bueno, no
está nada mal, ¿no? Me gusta porque creo que cada vez más se está perdiendo el hábito de la lectura. Sí, bueno, sí, Y que, bueno, en nuestro día a día buscamos otras fórmulas, ¿no? sí. de lectura. Y es que, bueno, bicheando, he hecho los deberes, bicheando un poco las reseñas en Google, todo el mundo, una de las cosas que prácticamente ves en cada uno de los comentarios positivos es que es fácil de leer, es fresco, Ujú. ¿no? Bueno, ese era un poco mi objetivo, ¿no? El objetivo es, en primer lugar, soy de formación economista, pero he trabajado muchos años con médicos Ujú, y he descubierto que ellos hablan mucho más raro que hablamos los economistas y si quieren hasta los entendemos, ¿no? ujú, Pues lo que he hecho es, he utilizado, lógicamente sí, conceptos económicos, pero lo que he intentado es hacerlo inteligible, hacerlo entendible, hacerlo comprensible para todo el mundo. Ese era mi objetivo. Y es verdad que creo que lo he conseguido y como tú bien dices, las reseñas parecen avalarlo. Es decir, esas primeras reseñas, todavía lleva poquito tiempo ujú. de recorrido el libro, pero sí que narran que resulta de muy fácil lectura. Incluso me ha gustado mucho porque es verdad que alguno de esos es gente que me conoce, dice, oye, me lo he leído de una sentada o en dos sentadas, ¿no? Y dices, ostras, como que engancha, estoy muy contento. Yo también me lo he leído y yo añadiría una cosa más a eso Ajá. de fácil lectura. Yo creo que has conseguido concentrarlo todo tanto tu conocimiento que además tienes esa sensación, dices, guau, si me pierdo una línea, me pierdo un aprendizaje. Sí. Es que soy muy sintético, Carlos. Tú ya me conoces unos años, ¿no? Y lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no? Es verdad que ahora la tendencia es más, tengo tres ideas, las desarrollo, les doy vueltas, las enfoco por un lado y por el contrario, y al final, en 300 páginas, solo aporto tres ideas. No es el libro del que estamos hablando, es un libro que obviamente yo no tengo la calidad literaria de Ujú. estas personas, pero sí que consigo colocar unas 140 o 150 reflexiones. Es decir, sale, porque es un libro corto, de unas 150 páginas, a una reflexión por página. Y mira si tienes capacidad de hacer una síntesis, ¿no? Que encima has hecho una cosa que a mí personalmente me ha gustado mucho, ¿no? Y es, ¿qué ocurre al final de cada capítulo? Sí, pues al final de cada capítulo hay unos tips, ¿no? Que dicen ahora, ¿no? Hay como unos aprendizajes, unas experiencias, ¿no? Ujú. Que creo que son las más relevantes del capítulo. Es verdad que alguna más hay en el propio capítulo, ¿no? Pero bueno, el 80-90% de las más relevantes están recogidas en esos 100 tips. Eso lo hago del capítulo 1 al 16. Es verdad que del 17 al 21 ya no está ese concepto de tip, pero sí que es como son muy fluidos los capítulos Ujú. y hay otras 40 reflexiones más o menos. Y bueno, Eduardo, para estas personas del principio que hablábamos, ¿no? Yo sé que no está reflejado con tu forma de ser, pero imagínate que soy una persona que no tengo tiempo, que quiero ir a lo práctico y que tengo un día, quizás día y medio para leerme el libro. Bueno, Oye, en un día y medio te da tiempo. te da tiempo. Bueno, vale, pues media tarde, ¿no? ¿En qué me tendría que centrar? Vale. Bueno, lo primero es que el tiempo es lo más democrático que existe en esta Ya, vida, ¿no? Todos tenemos 24 horas, ¿no? Tus 24 horas y mis 24 horas son son las así, ¿no? mismas. Bueno, pues si al final, cogiéndote el guante, tuviera que elegir qué leer para esa persona que no tiene tiempo o que sus prioridades son otras, que me gusta ¿Vale? más que no tengo tiempo, ¿no? Pues diría la introducción, los tips que acabamos de hablar hace un momento a final de capítulo, que ahí hay justo 100 reflexiones, y lo que sí que haría es leerme íntegramente del capítulo 17 al 21, son 5 capítulos, Ujú. que ahí sí que hay que leerlos todos. Y luego ya a partir de ahí, pues decidir si merece la pena o no leerse el libro completo. ¿Y para quién es la bomba este libro? O sea, ¿quién dirías, oye, te lo recomiendo? Alguien que va a iniciar el camino del emprendimiento. Hay tantas reflexiones que van a resultar útiles sí o sí, porque algunas no las habrá contemplado todavía Ujú. esa persona, porque otras a lo mejor no les ha dado la importancia que en mi opinión debería dársele. Es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando inicié el emprendimiento, ¿no? Cuando inicié mi actividad empresarial. ¿Y si ya he dado el paso? ¿Y si ya soy empresario?
Vamos a hacer ¿Eres una cosa. empresario? Te voy a decir, empresario, y te voy a poner dos niveles. Un Vale. empresario quizás que ya pues, ha pasado esas primeras etapas y ya empieza a tener un equipo, ¿no? Vamos a decir que ya tiene a su cargo esas 10, 12 personas, que aquí la cosa ya empieza a complicarse un poco porque quizás ya no puedes mantener el mismo tiempo con todos. Y luego un segundo perfil, el que ya lleva años y ya tiene un equipo mucho más consolidado con un número que puede superar las 20, 30 personas. ¿Qué crees que aportaría a esos dos empresarios? Fíjate que no creo que la diferencia sea tan importante en el número de trabajadores, ¿Vale? tal vez en el tiempo sí, Mm, ¿no? Normalmente el empresario que lleva más años, pues tiene la sensación de que ya ha logrado grandes retos y solemos tener un ego un puntito más hinchado, ¿no? Vamos vale. a decirlo así políticamente correcto, ¿no? Pero tanto al uno como a la otra les va a servir pues y ver que hay otras personas que han iniciado el camino que han iniciado ellos, eh, que han tenido una serie de sacrificios e inconvenientes a los que se han enfrentado y una serie de recompensas y ventajas, y ahí no suele haber grandes diferencias entre nosotros. Eh, a- Van a ver cómo todo les resulta muy familiar, enfrentarte a negociaciones con entidades financieras, el capítulo de socios, el que las personas, los procesos de selección, la motivación de esos Ujú. equipos, el decidir esa ubicación o esas futuras ubicaciones, la negociación con clientes, con proveedores, el cómo enfrentarte a los trámites administrativos, a las administraciones públicas. Hay tantas cosas con las que se van a identificar esas personas que ya son empresarias o empresarios. Y bueno, y en última instancia, aparte de esa identificación, eh, creo que al menos va a haber una, solo una, no aspiro a más que una idea que haga clic en esas cabezas y digan, ostras, o esta no la había tenido en cuenta, o la estoy aplicando de otra forma y no me está dando resultado. Me parece una buena idea la que dice Eduardo, una buena reflexión, y la voy a poner en práctica. Si logro eso con ese perfil, he triunfado. Te voy a coger una pregunta ahora. Y es, ahora mismo has nombrado un montón de cosas que puedo aprender estas personas en el libro, ¿no? Incluso a lo mejor yo estoy trabajando, imagínate, ¿no? Estoy trabajando para otras personas y de repente te escucho ahora, pero no estoy del todo feliz con mi vida ni con mi trabajo. Y lo más lógico siempre es pues buscar otros trabajos para acabar trabajando para otros, ¿no? ¿Tú crees que este libro le puede servir a aquellas personas que no están contentas en su situación actual laboral? Como, oye, que sepas que existe otra posibilidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, yo pienso que si alguien no está contento en su trabajo actual, tiene que salir de ese trabajo. Antes hablábamos del Ujú. tiempo, solo tenemos una vida, ¿no? Entonces, se trata de ser felices allá donde trabajemos. Pasamos tantísimas horas de forma ordenada, pero elegir cambiar de trabajo. La pregunta tricky, que dirían los ingleses, Mm. es, pero bueno, ¿cojo el camino conocido, el de siempre, el de trabajar por cuenta ajena, o contemplo la posibilidad de trabajar para mí misma o para mí mismo? Yo hago una invitación precisamente en esa dirección. Oye, es otra alternativa, no digo que sea ni mejor ni peor que la de trabajar para ti, para otros, la de trabajar para ti mismo. Te digo que es interesante contemplar esa opción y ya decidirás tú si tienes las cualidades y habilidades, si las recompensas, sacrificios que tienes que hacer prevés que resulten interesantes o no. Pero ahí está la invitación, dale una vuelta y el libro este te pone mucha información encima de la mesa. Yo lo diría, o por ponerle el punto final, que podría ser esa hoja de ruta o ese libro al que volver, ¿no? En un futuro, para decir, oye, lo leo, me marco un poco una hoja de ruta, tanto para el empresario como para el que está empezando, como para el que a lo mejor hablábamos, ¿no? Que no está del todo cómodo, decir, oye, hago una lectura, me apunto las cosas que al menos a mí me pueden aportar más, que para unos serán unas y para otros serán otras totalmente Totalmente diferentes, distintas. y luego a medida que va pasando el tiempo,
oye, voy volviendo a ese libro, voy volviendo a trabajarlo un poquito y a recordar y ver si todo aquello que he puesto, oye, lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo y si voy por la dirección correcta. Bueno, eso sería un poco mi sueño, ¿no? El que alguien leyera el libro, le inspirara tanto que fuera un manual de referencia al que volver. Bueno, pues eso sería el mejor de mis sueños, pero bueno, Ahí hay, habríamos cumplido el objetivo. hombre, desde luego, sin lugar a Si, dudas, si sin lugar hablamos a de dudas, objetivos empresariales, ese sería el objetivo del libro final. sin lugar a dudas. Fíjate que has dicho una cosa muy importante, que es que incluso nosotros mismos, en momentos vitales distintos, vamos a ver las cosas con otros ojos. Y también en base a experiencias previas. Es decir, que el Carlos de hoy no es sin duda el de hace 10 años ni será el de dentro de 10 años. Lo mismo conmigo y con todos. Ya un poco que nos está escuchando, se va dando un poco cuenta que eres una persona con unos valores muy claros, ¿no? O al menos es un poco lo que a mí me transmites. Me gustaría hablar de valores. Ha habido un momento que has nombrado que en un momento de tu carrera, cuando estabas trabajando, o cuando estabas en este caso como socio en un proyecto que ya había iniciado y eras la octava persona que entraba, hubo un momento que te diste cuenta que los valores no iban en la misma dirección que los tuyos o que la dirección de la empresa no iba por donde a ti te sentías cómodo, ¿no? Me gustaría hablar sobre esto. ¿Qué opinión tienes sobre los valores? Para mí es fundamental. Solo tenemos una reputación y nada justifica perderla. Es decir, si en la empresa en la que estás te hacen incumplir principios éticos o tus valores, yo creo que no es la empresa en la que debes trabajar. A partir de ahí, una de mis mayores recompensas como empresario ha sido poder impregnar de mis valores de ética, amabilidad, trato cercano, generosidad, ejemplaridad y otros muchos a toda la organización, ¿no? No sé si te contestaba la pregunta. Me has contestado y te voy a hacer otra pregunta con respecto a esto. ¿Crees que los valores tuyos, y en este caso al final son los que plasmas en la organización, deben estar alineados con la de tus trabajadores, tus clientes, tus proveedores, es decir, con todos estos stakeholders que rodean al final una empresa? Y llámame inocente, pero yo creo que sí. Porque si al final eh, tú tienes una línea, tomas normalmente el camino recto, ¿no? No tomas ningún atajo. Y los trabajadores que trabajan en tu organización no tienen ese perfil, pues yo creo que ahí no va a haber un buen match, ¿no? Hmm. Algo parecido ocurre con todo lo demás, con los clientes, con los proveedores. Luego, en la medida de lo posible, sí hay que conseguir eso e inexcusablemente diría con tu propia gente, con tu propio equipo. Y para ti, ¿cuáles son esos valores cuando ves a una persona que a ti te gustan? Acabo de decir algo ya en Hmm. esa dirección. Yo diría que esa educación, esa capacidad de escucha, esa actitud positiva, esa mirada optimista, la gente optimista logramos más objetivos que los pesimistas, porque los pesimistas bajan los brazos antes, ¿no? Los optimistas perseveramos un puntito más. De hecho, un pesimista es un cenizo y un cenizo es una persona que tiene un problema para cada solución. Entonces yo al final lo que pienso es que dando tu mejor versión, viendo que muchas veces un obstáculo no es tal, es una oportunidad, es los ojos con los que lo miramos, logramos más objetivos. Esa orientación a la acción, es decir, no quedarte en la parálisis por análisis, sino dar un paso, no pensar que todo el camino está despejado, porque eso prácticamente nunca ocurre. Sí tienes claro hacia dónde quieres ir, pero a partir de ahí pues empiezas a andar, ¿no? El ser disciplinado, antes lo narraba, creo que es fundamental. El, el tener foco, sobre todo si estás dirigiendo una organización o si eres ese emprendedor o ese empresario ya, para mí resulta imprescindible porque al final van a llegarte proyectos que te resultan también atractivos y has de decir que no porque te desvían de tu objetivo principal, ¿no? Steve Jobs dijo una frase memorable que es
para construir algo tan grande como Apple he tenido que renunciar a vivir otras vidas que me hubiera gustado vivir, ¿no? Entonces, tienes que tener ese foco, tienes que tener un punto de entusiasmo, si no, ¿cómo vas a contagiar a tu gente ese querer participar del proyecto? El centro tienen que ser las personas, como no puede ser de otra forma. Fíjate si hemos dicho Hemos dicho cosas, cosas, ¿eh? humildad, generosidad, valentía en determinados momentos, has de ser valiente, resiliencia, cuán importante es que van a llegar dificultades y algunas de ellas te van a tumbar directamente. Tienes que ser capaz de levantarte, no decir, me ha tumbado la primera ola y ya me quedo. No, no, no. Hay que levantarse y seguir en la dirección de tu gran objetivo, ¿no? ¿Y cuándo decidir? Cuando de repente te tumba una ola y te levantas, te tumba una ola, te levantas, te tumba una ola, te levantas y ya llevas 50 olas que te han tumbado y sigues levantándote y ya no sé si es por optimismo o por cabezonería, decir, oye, quizás a lo mejor este barco no va en la dirección correcta y quizás tengo que abandonar el barco porque no lo estoy consiguiendo. ¿Cuándo para ti crees que sería un momento lógico para decir, oye, pues el tema del emprendimiento requiere, como tú decías, mucha resiliencia, pero hay un momento donde a lo mejor el emprendedor se enamora de la idea y no es capaz de soltarla? Cuando no hay dinero en la caja o prevés que te queda prácticamente nada, sería un momento o un momento en el que dices ya no me quedan fuerzas, ¿no? Yo hubo un momento claramente en el que estuve ahí, en pandemia, bueno, caída de ingresos del 75%, un par de meses, todo el mundo de la organización mirándote a ti, trabajando todas las horas del día, salvo las que dedicaba al sueño, que para mí era y sigue siendo muy importante, a la alimentación y a la higiene. Todo el tiempo estuve trabajando, pero con muchísima presión. Bueno, pues ese momento es un momento en el que dices, merece la pena todo este esfuerzo. Ya llevaba 17 años el proyecto Atenea. Y dices, ostras, merece de verdad la pena todo este esfuerzo. Y ahí pues hubo dos cosas que me permitieron levantarme, ¿no? Una, el tener la sensación que estábamos siendo útiles a un montón de pacientes. Además, una situación muy difícil, literalmente se salvaron vidas desde los servicios sanitarios de Clínica Atenea. Y la otra, sentirme totalmente respaldado por mi equipo, ¿no? Y cuando digo por mi equipo, digo por todos los miembros de la organización, fueran laborales o, no, o mercantiles, estuvieran dentro del equipo directivo o no. Yo les pedí esfuerzos a todos. Los primeros que dimos ejemplo, una vez más, fuimos los miembros del equipo directivo, pero a partir de ahí les pedí esfuerzos a todo el mundo. Cógete una excedencia si puedes, redúcete la jornada laboral si puedes, cógete vacaciones. O sea, cada uno contribuyó con lo que pudo. Incluso a algunos se les planteó especialistas vinculados mercantilmente que valoraran reducirse el sueldo entre un 8 y un 15%, y el 80% de ellos se lo bajó por término medio un 10% durante un año. Al final no hizo falta, pero me ofrecieron esa posibilidad, o sea que eso me sirvió indudablemente de estímulo para decir, venga, va, una vez más. Has hablado de una cosa muy importante, o al menos no iba un poco por ahí esa primera pregunta, pero ya lo has introducido y yo te la quería hablar, o te la quería ¿Cuál? decir, mejor dicho. El tema de los sacrificios. Al final, no solo la organización hizo un sacrificio, sino también hiciste un sacrificio muy grande, ¿no? Que es al final oye, ¿cómo levanto una organización? Porque ya no solo dependía de ti, sino también del empleo de muchas más No muchas personas. personas. ¿Qué sacrificios has tenido o podrías decirnos o contarnos a lo largo de tu etapa? Hay uno que es el típico 24/7. Mm. No es tanto el número de horas que trabajas, que por supuesto trabajas muchas horas, y creo que además es el caso de todas las personas que dirigen empresas y que son propietarios en una parte de esas empresas, sino el tener la empresa continuamente en la cabeza. Ya. Es decir, irte a una comida familiar o con amigos y en ese momento distendido, pues sale que han subido los tipos de interés.
Es lo que tiene hablar también con economistas a veces, pero bueno, a todo el mundo nos afecta una subida de tipos de interés. Pues dices, bueno, pues la mayoría de la gente se va a la hipoteca, ¿no? ¿En qué medida me afecta la cuota mensual, ¿no? Pues en el caso de un empresario normalmente se va a ir a la hipoteca, que casi seguro que lo tenga, y además de la hipoteca a los préstamos que tenga vinculados a los tipos de interés con la empresa, ¿no? O una nueva norma en prevención de riesgos laborales. O en el caso del sector sanitario nos afectaba mucho todo lo que tenía que ver con protección de datos. En el momento en que se hablaba de protección de datos, a mí literalmente me explotaba la cabeza. Entonces, ese tipo de situación es el que peor he llevado, ¿eh? Porque es verdad que sí que te absorbe un puntito más de lo que te gustaría. Luego, cualquier persona que emprende o que es empresario sabe que si las cosas van mal, se queda sin trabajo y sin pasta. Ya. Y si ha pedido préstamos a título personal, encima con deudas. Yo ahí luego, si te parece, lo comentamos, siempre hay que reservarse un poquito de dinero por si las cosas no salen, ¿no? Hay momentos de cierta soledad, hay situaciones ingratas como un despido, por ejemplo, algo disciplinario. En nuestro caso han sido muy, muy poquitos para el volumen de trabajadores por el clima laboral precisamente del que hablábamos antes, pero a lo mejor te gustaría delegarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues te toca asumir esa responsabilidad última, ¿no? Bueno, yo diría que para no asustar al que quiera iniciar esa andadura empresarial, pues hay una serie de sacrificios. Hay alguno más. No lo vamos a asustar porque ahora vamos a hablar de la otra parte. Ah, vale. Oye, Las recompensas, ¿cuál han sido las recompensas? recompensas, ventajas. Bueno, hemos hablado ya del tema de aportar impregnar a la organización de tus valores. Eso para mí es fantástico. Luego antes decía lo de dentro del sacrificio es si te va mal, pierdes el trabajo, pierdes el dinero invertido, pero hay una cosa que no he dicho y viene en el capítulo de recompensas, que es el aprendizaje. Dudo muy mucho que por otro camino distinto al del emprendimiento se pueda aprender tanto. Se puede aprender tal vez no a través del estudio, que bueno, que a lo mejor otra persona que no haya emprendido puede estudiar tanto o más que tú, posiblemente incluso más que tú, pero difícilmente tenga las experiencias que tú tienes y haga las relaciones que tú haces. Y esas dos fuentes de aprendizaje tienen una potencia, en mi opinión, mayor incluso que la del estudio. No minusvaloro el estudio, pero es que las experiencias es wow. Y luego la parte de relaciones, si alguien quiere compartir contigo y si tú lo tratas bien, normalmente, va a querer compartir contigo sus experiencias, eso no tiene precio. Ahora Bueno, he ya, dicho solo dos, ha dicho pero dos, no, hay pero bueno, más. Quiero hay decir, más, hay más. está el tema de la autonomía, está el tema de, en mi caso, todo lo que tiene que ver con estrategia empresarial, público objetivo, procesos de selección, negociación con proveedores, con clientes, con política de comunicación. Es que hay tantas cosas, a mí eso me apasiona. Claro. Bueno, pues he narrado las que tienen más un componente hacia adentro, pero luego hay otras que son hacia afuera que son igual o más satisfactorias, claro, que es la generación de empleo estable, ¿no? Pues todo empresario nos sentimos orgullosos de haber contribuido de esta forma a la sociedad, ¿no? En el caso de Clínica Atenea, cuando el 30 de noviembre de 2023 dejamos de ser los propietarios, pues había 270 personas vinculadas. Y luego en el sector en el que tuve la fortuna de emprender, pues está la atención a los pacientes, mejorar la salud de decenas de miles de personas, eso es que no tiene precio. Bueno, ya hemos dicho un poco sacrificios y recompensas. Sí. Ahora cada uno que lo ponga en una balanza Claro. y que elija. Y que elija. ¿No? Vamos a centrarnos en esta etapa. ¿Qué pasa, ¿no? desde noviembre quizás al día de hoy, ¿no? Desde que se hace efectiva la venta de Clínica Atenea? ¿Qué aprendizajes? O sea, ¿has seguido aprendiendo en este periodo? Y oye, cuéntanos un poco cuál ha sido ese día a día, más allá un poco del tiempo dedicado a escribir el libro. ¿A ese?
a escribir el libro. Vale. Más allá del tiempo dedicado a escribir el libro, oye, cuéntanos cómo es esta nueva etapa. ¿Qué has hecho? ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Cómo? Fíjate que no hablando de lo que es la escritura del libro en sí, también hay aprendizajes. Ya vamos a obviar la parte de escritura, pues de repente publicar a través de una editorial tradicional, convencional, o hacerlo de forma propia, autopublicar. En mi caso, el libro solo está disponible en Amazon, decidí autopublicarlo, pues ya es un proceso de aprendizaje. Saber lo que es esa agente literaria que te hace las correcciones literarias y de estilo es un proceso de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con la promoción del libro es un proceso de aprendizaje. Quiero decir que alrededor del libro te garantizo, Carlos, que es que estoy aprendiendo una barbaridad. Un huevo. Pero además de eso, esta etapa de este año, que desde que se produjo la venta, más allá de mi participación los primeros meses, todavía echando una mano en el proyecto Atenea y al que sigo totalmente vinculado de forma emocional, como no puede ser de otra forma, y siempre voy a tratar de aportar mi pequeño granito de arena. He intentado, ya que las experiencias son menos en esta nueva posición, no descuidar nada las relaciones, y tengo 3, 4, 5 encuentros personales con un componente intelectual a flor de piel que me retan, y estoy estudiando pues cosas tan dispares como neurociencia, hábitos, que para mí es fundamental, hábitos de alimentación, hábitos de deporte, el hábito del sueño, y he leído incluso un libro exclusivamente sobre sueño, he escuchado podcast, por supuesto, he tocado un poco estoicismo, o sea que este año me ha dado tiempo a esa faceta un puntito más descuidada del aprendizaje, que es el estudio, algo también de economía, es decir, que estoy loco por seguir aprendiendo. Una vez escuché una cosa tuya, y es que hay 3 formas de aprendizaje, ¿no? Una es mediante el estudio, que ya lo hemos comentado, una es mediante las experiencias y la otra es mediante las relaciones. Y la verdad que al final se forma un triángulo, ¿no? Y eso es lo que te permite seguir creciendo y seguir avanzando. Y a mí ese día me explotó la cabeza porque me di cuenta de la importancia que es mantener por lo menos 2 de esas 3. Hemos cambiado de tema, me gustaría volver a la parte de emprendimiento y se me ha quedado. Y es, para ti, ¿cuáles son esos imprescindibles que debería de tener un emprendedor antes de iniciar el camino? Una especie como de el checklist de Eduardo. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, ya ha valorado esas recompensas y esos sacrificios, y cree que le resulta atractiva esa posibilidad. Ha hecho una introspección y ha dicho, yo de verdad sirvo para esto, ¿no? Y yo ahí invito a esas 22 cualidades y habilidades, que es mi lista, que cada uno tendrá su lista, pero sí que hay muchas que creo que es importante puntuar con buena nota, ¿no? Porque si puntúas con mala nota en disciplina, en inteligencia práctica, orientación a la acción y en resiliencia, por poner un ejemplo, si puntúas ahí con un 0 o un 1, pues jolín, a lo mejor no merece la pena. Bueno, y eso lo has tenido también en cuenta. Manejas conceptos económico-financieros básicos, poquito a poquito, pero hay que manejar un poquito esos conceptos. No hace falta ser economista, obviamente, pero sí tener esas nociones económicas básicas. También las tienes. Por supuesto, has encontrado un mercado al que aportar valor en una ubicación concreta, en un sector concreto, has escrito tu plan de negocio con unas previsiones, y hay mano de obra a un precio razonable, accesible. Eso lo tienes. Pues aquí ya entra el capítulo para mí más importante, que sería el capítulo socios. Es necesario que tengas algún socio, capitalista o trabajador. ¿Qué mejor opción consideras? Y yo te doy mi opinión en el libro. Que los valores estén alineados con los tuyos, para mí resulta imprescindible, ¿no?
que tu retribución esté fijada desde el primer minuto si sois varios socios también, que sean profesiones complementarias. Todo el capítulo de socios lo desarrollo mucho en el libro. El tener el apoyo de tu entorno afectivo para mí ha resultado imprescindible. Contémplalo. Diría que si tienes la oportunidad de interactuar con otros empresarios, esas personas que ya han recorrido el camino que tú vas a iniciar, pues eso te va a venir fenomenal. Y la última pequeña recomendación sería guárdate algo para segundas o terceras intentonas, porque los números no juegan a favor de los emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, no te lo juegues todo a una carta. Sí en términos de esfuerzo, vea por todas en términos de esfuerzo, pero guárdate la posibilidad de que no salga bien y puedas volver a empezar, o incluso a partir de un momento dado decir, bueno, pues vuelvo a trabajar por cuenta ajena. Esto sería un poco mi checklist. Y ahora quiero que te mojes. ¿Qué dirías que son aquellas que quizás Vox Populi o quizás para otros, o se suele decir son importantes, pero que desde tu punto de vista o desde tu experiencia quizás no lo son tanto? Pues fíjate, esa llamada en la dirección de perseguir tu gran sueño, ¿no? Bueno, pues si la tienes, fenomenal, pero yo no la tuve. Entonces, ¿considero que es imprescindible? En mi opinión, no es imprescindible tener esa llamada, ¿no? Tampoco es imprescindible arrancar en un megaproyecto. Puede ser un concepto de autoempleo o una muy pequeña empresa. Nosotros cuando arrancamos en Clínica Atenea Aldaya, es verdad que ya era una empresa más gorda, con bastantes trabajadores desde el primer día, con una inversión fuerte, pero no necesariamente ha de ser ese tipo de proyecto. Tampoco necesariamente ha de ser una startup. Ya. Sí, vale, puede ser una startup, por supuesto que puede ser una startup, pero puede ser un negocio tradicional, ¿no? Y luego el otro elemento sería el elemento edad. No tienes por qué ser joven, ¿vale? Si eres joven, pues tienes una serie de ventajas, ¿no? Pues tienes más energía, sueles tener ideas más innovadoras, la velocidad de aprendizaje suele ser mayor, luego tienes ventajas. Pero, ¿y si tienes 40 o 50 años ya no puedes emprender? Claro que puedes emprender. Normalmente ahí vas a ser más sabio, y si has tratado bien a las personas de tu alrededor, vas a tener muchos más contactos. De hecho, suele ser más probable que tu proyecto sea viable si tienes 45 que si tienes 25. No quiero desanimar a nadie ni animar a nadie, pero son los números. Totalmente de acuerdo. Mira, yo lo único que voy a matizar, y aquí ahora me voy a mojar yo, es que parece que actualmente si emprendes o todo el mundo tiene una startup, ¿no? Y al final hay que saber muy bien qué se define como startup. Y yo creo que ahora mismo cada vez menos, ¿no? Pero esa burbuja está empezando a romperse porque, oye, necesitamos negocios tradicionales. Y aquí, Esa es mi opinión. y aquí estamos hablando con algo que es un claro caso de éxito, que no ha sido una startup y que es un negocio tradicional, ¿no? Entonces, ese sería el primero. Y el segundo, te diría un poco el síndrome del superviviente, ¿no? Que muchas veces nos fijamos también ese caso de éxito, persona joven que con 25, 26 crea esa súper gran empresa y creemos que solo hay de esos. No. Pero no. Lo más lógico y lo más normal es que, como tú bien comentabas, cuando más experiencia, más contactos, también dependerá de la situación vital de cada una de las personas. Obviamente con menos años tienes menos cosas que tienes en juego que a medida que vas haciéndote más mayor, ¿no? Pero bueno, si vas con un poco un plan de acción y haciendo las cosas más o menos lógica y teniendo quizás ese capital que lo estamos guardando, como tú bien decías, para segundas o terceras intentonas, oye, ¿qué tienes que perder, no? Totalmente. Es que no se puede narrar mejor que cómo lo has hecho, Carlos. Es que estoy totalmente de acuerdo en todo. Startup es una posibilidad, no es la única posibilidad. Elemento edad, bueno, pues puede ser en cualquier edad con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Ayer
Estuve en un programa de radio con una chica que ha iniciado un proyecto después de 10 años trabajando por cuenta ajena, y con esas experiencias que narraba y de las que se sentía muy orgullosa, pues le animó a dar el paso de emprender. Lleva 3 años en un proyecto empresarial pequeñito, pero muy chulo, suyo, y es una zapatería enfocado en zapato de mujer, y es un proyecto que tiene una pinta fantástica. ¿Qué te tengo aquí? Me quiero aprovechar de ti. Te voy a poner un caso práctico. Te voy a poner a prueba. Vamos a imaginarnos que podría valernos para cualquier sector, pero nos vamos a centrar sobre todo en el sector de la salud, ¿vale? Vamos a imaginarnos que quiero iniciar un proyecto, ¿vale? En este caso, pues oye, puede ser una clínica o puede ser algo relacionado con el sector sanitario. Pero como te digo, nos podría valer para cualquier sector. ¿Qué debería importarme en esos primeros años de vida, o incluso te diría, en esos primeros meses? ¿Qué sería lo que para ti sería imprescindible? Bueno, ya has dado todos esos pasos: plan de negocio, ubicación, sector. En este caso dices que emprendes en el sector sanitario. Yo he puesto mucho foco en tener una tesorería saneada. Pienso que es fundamental tener dinerito porque te va a permitir enfrentarte a muchas situaciones difíciles, o vas a poder aprovechar oportunidades si tienes esa tesorería saneada, ¿no? Luego, el hilo conductor de Clínica Atenea siempre han sido las personas, ¿no? Las personas, los trabajadores son los que hacen que las cosas ocurran. eh, Elige muy bien, eh, crea ese buen clima laboral, eh, forma bien a esas personas para que puedan irse, pero que elijan quedarse, porque ese clima laboral, esas oportunidades de promoción están ahí, ¿no? A mí me ha ido de maravilla también tener una orientación al medio y el largo plazo. No digo que no haya que atender el corto plazo, pero cuando tu mirada es a medio o largo plazo, las cosas son más fáciles. Nuestra propuesta fue siempre diferenciarnos por calidad y no por precio. Cuando te diferencias por calidad, generas barreras de entrada a los competidores, fidelizas mejor a los clientes, en nuestro caso a los pacientes, y además sueles obtener una mejor rentabilidad. Luego, tener espíritu crítico, es decir, intentar hacer las cosas cada vez mejor, aceptar el error como ese proceso de aprendizaje, y que esa cultura del error no haga que se guarden las cosas debajo de la alfombra, sino todo lo contrario. Hoy hemos cometido un error, lo reconocemos, lo analizamos y tratamos de mejorar para que no vuelva a ocurrir. Voy a hacerte dos preguntas sobre esto antes de pasar a la siguiente. ¿Crees que sirven las mismas personas, ya sea en equipo como incluso en dirección, en etapas iniciales, como cuando el proyecto ya empieza a tener unas dimensiones un poco más grandes? Es decir, hemos hablado de esos primeros meses, esos primeros años, pero ¿qué pasa a medio y largo plazo? ¿Las personas tienen que cambiar también? Deberían crecer. Al final nosotros buscamos siempre el reclutar y el promocionar a gente de dentro. Es verdad que en alguna ocasión el recurso no lo tienes dentro, y lo tienes que buscar fuera. Pero sí, debería haber un proceso de cambio de todos nosotros. Yo no fui el mismo Eduardo cuando arranqué con 33 años que cuando salí con 56, obviamente, ¿no? No fui el mismo, no era el mismo Eduardo, había aprendido mucho, había evolucionado mucho, ¿no? Bueno, pues eso trasladado a todos los miembros de la organización, ¿no? Y ahí es verdad que hay personas que tienen ese espíritu más de promoción, de asunción de nuevas responsabilidades, y hay otras personas que no. Se trata de darle a cada una de esas personas lo que de verdad aspira, o tratarlo al menos, aspira a conseguir, ¿no? Pues hay gente que le gusta mucho más la autonomía y la responsabilidad, y otras personas que prefieren tener un guión perfectamente definido. Bueno, pues también es perfectamente válido.
Y la siguiente es, hablabas de tener la caja lo suficientemente llena. Esto significa que a la hora de iniciar el proyecto no solo tengas dinero para abrir las puertas, sino para al menos mantenerte un tiempo, ¿no? De tener esa capacidad de decir, oye, voy holgado un tiempo hasta que esto empiece a arrancar y haga un poco ese efecto de bola de nieve. Y también me has dicho que no hay que centrarse tanto en el hoy, sino ver qué ocurre el día de mañana, más a medio o largo plazo. Pero la realidad es que los negocios en España, y sobre todo el sector sanitario muchas veces, esos inicios de proyecto, esa caja no la tienen. Ya. Y piensan en, hey, hoy, ¿cómo hago un cierre de caja donde no hayan excesivas pérdidas? ¿No? Entonces, ahí quiero que me cuentes un poco, ¿por qué crees que pasa esto? No conozco la realidad a todos los Sí, sí. niveles, ni mucho menos, pero se me ocurre pensar que muchas veces esas pequeñas organizaciones, la persona que la lidera suele ser un sanitario, eh, que tiene algunos empleados a su cargo, que donde de verdad disfruta es en la prestación del servicio sanitario y donde no tiene ese espíritu crítico de a qué dedicar el tiempo, ¿no? No tiene claramente asentados, ya no hablo de conceptos económicos financieros, que en ocasiones También también viene bien. se suele adolecer de eso, que es entendible, y yo invito a que la gente se forme y este es un Medio perfecto. excelente medio, ¿no? Sino que además no se plantean el concepto de delegación coste-oportunidad, ¿no? ¿De verdad estoy dedicándole el tiempo a lo más importante, a lo que mayor valor aporta? Y entonces muchas veces descubres que la respuesta es no, estás dedicándole el tiempo a lo que más te gusta, la prestación del servicio sanitario, pero a lo mejor estás descuidando áreas de gestión que ahí es donde se va a marcar la diferencia, porque puedes contratar a un compañero o compañera que te sustituya X horas en la parte de prestación del servicio seguramente, pero igual te resulta mucho más difícil hacer esa aportación de valor con un tercero distinto de ti a tu propio negocio. Y entonces has de dedicarle ese tiempo a cómo van las cosas, qué puedo hacer para mejorar, analizar el patrón de consumo de los pacientes, cómo puedo conseguir una mejor venta cruzada, cómo puedo conseguir unos mejores resultados, cómo puedo motivar mejor a mi equipo, puedo crear un sistema de incentivos, no sé, Sí. mil cosas. Al final la conclusión que saco de lo que me cuentas es entender que tus horas de consulta impactan menos en la empresa que tus horas de despacho. Totalmente de acuerdo, ¿eh? A lo mejor muy al principio es Sí, sí. imprescindible, pero a partir de un momento no puedes estar el 100% del tiempo en consulta. Normalmente lo que se suele hacer al principio es mucho tiempo en consulta y un tiempo en gestión en tu tiempo privado, que es entendible. Sí, sí. Cuidado que tampoco hay que descuidar los hábitos de salud. Es decir, no vale pasar sueño porque eso te va a pasar factura, no vale dejar de hacer deporte porque te va a pasar factura y no vale alimentarte mal porque te va a pasar factura. Y luego, por supuesto, somos seres sociales, tenemos una familia, tenemos unos amigos, hay que dedicarle tiempo a lo que de verdad es importante, que son esos pilares, familia, amigos y hábitos saludables. Vamos a pasar a la siguiente fase, ese medio largo plazo. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Pues diría que algo ya lo acabamos de tocar. Otra cosa que introduciría es el tema de ¿te van bien las cosas? ¿Vas a repartir dividendos ya? Ya. Es decir, es introducir una reflexión más, ¿no? En el medio plazo. Oye, te van bien las cosas, pues a lo mejor es el momento de reinvertir, no es el momento ya de repartir dividendos. Ya llegará. Y ya llegará, normalmente, si quieres hacer una empresa grande, tendrás que destinar más a reinversión y un poquito a reparto de dividendos, que también para eso has realizado la inversión. Yo creo que es otra variable a contemplar. Y luego no te vengas arriba. Es decir, no dejes de tener ese espíritu crítico si las cosas te van bien. Es decir, si pierdes tu espíritu crítico, si te acomodas en la autocomplacencia, estás perdido, ¿no? Porque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Entonces hay que seguir
creciendo, aportando valor, siendo crítico, ofreciendo nuevos servicios, mejorando en definitiva. Entonces, Eduardo, para el que nos esté viendo, ¿emprendo o no emprendo? Muy buena pregunta. Yo creo que para eso tienes que volverte a leer el libro y sacar tus propias conclusiones. Si yo tuviese que decir después de leer el libro, mi conclusión sería que emprender no es para todo el mundo. Pero lo que sí que está claro es que el libro te da una opción muy buena para que lo valores dentro de tus posibilidades de cara al futuro, ¿no? Entonces, un poco para hacer un resumen, a mí me ha quedado claro que para quién va dirigido es para aquellos emprendedores, ¿no? o empresarios que independientemente del tiempo que lleven emprendiendo o siendo empresarios les pueden ir muy bien, para aquellas personas que están quizás en un momento de su vida que van a iniciarse en este camino, se lo están planteando, como para aquellas que quizás aún no se lo han planteado, pero que sepan que también está opción. ¿Me dejo a alguien? Sí, bueno, estas últimas te refieres a esa trabajadora o trabajador por cuenta Eso es. ajena que no acaba de estar muy contenta en su situación actual. Pues yo diría que a cualquier persona que dirija equipos o que prevea dirigir equipos, hay mucho de dirección de personas en el libro. Y luego a ese estudiante que ya va a incorporarse al mercado laboral, pues leer un libro con estos elementos reflexivos, yo creo que les puede resultar también de mucha utilidad. Como he dicho al principio de la entrevista, a toda aquella persona que no esté posicionada en la máxima, ni trabajo ni trabajaré nunca para mí misma o para mí mismo. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Lo puedes encontrar solo en Amazon y el título es Emprendo o trabajo para otros, experiencias de un empresario. Eduardo Martínez Marc, con CH final. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Hemos aprendido un montón hoy. Hemos hablado de cosas totalmente diferentes a la última vez. O sea que quien nos vuelva a ver, seguro que hoy aprende un poquito más. Y nada, Ese era el objetivo. ojalá, ¿Lo hemos conseguido? Yo creo que sí. Seguro que sí. Ojalá poder verte en otra entrevista. A la tercera va la vencida, ¿no? La tercera aún será mejor. Sí, seguro. Muchas gracias, Carlos. Un ti. placer. Hasta luego.